Pues vamos a empezar. Ahora, ¿cómo les fue con la tarea? La base no era mía, que había que aclarar que no era mía. Entonces, Se nos déjenme nada más faltaban. tomar la foto de inicio y ya. ¿Pueden prender tantito sus cámaras? Un minutito. Ay, qué gusto verlos. Omar, listo. Ya. Ahora sí, ya pueden, si quieren apagarla. Pita. Bueno, entonces, esta base no es mía, pero pues ya vieron las dificultades con las que uno se enfrenta cuando revisa una base que no es propia. Entonces, estaban los datos desordenados, el desenlace estaba mal codificado, había muchos datos perdidos. Ajá. Estaban mezclados pacientes que tenían prueba positiva, otros que no tenían prueba, y algún prueba negativa o quien simplemente no tenía el resultado de la prueba. Entonces, por eso es que de pronto los resultados parecían no tener sentido. Pero créanme que se tienen que ir acostumbrando a estas bases porque ahora que saben que están haciendo la maestría, seguramente se van a acercar muchos o sus compañeros o residentes, alumnos, para que les ayuden con sus proyectos y entonces, pues probablemente les va a tocar enfrentarse a una base de esta manera. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases, en las clases de metodología, muchos de ustedes querían evaluar como maniobra factores de riesgo? ¿Cuál es la complejidad que para ustedes representó que yo les dijera que la maniobra eran los factores de riesgo? ¿Les fue fácil o les fue difícil elegir qué correspondía a la estratificación pronóstica y qué correspondía, por ejemplo, a las maniobras periféricas? ¿Cuál fue la dificultad? Que A cualquiera mí, podría ser parte de una o de otra. Como que Claro. no estaba bien definido por dónde. ¿Alguno de ustedes en este momento va a evaluar todavía factores de riesgo? sí, Sí. Ok, bueno, algo a lo que se van a enfrentar es a esta dificultad. Ajá, en la elaboración del diseño arquitectónico. Entonces, al final, ustedes en el modelo multivariado, pues siempre van a tener manera y opción de ajustar por las principales variables que crean que están impactando. Entonces, pero cuando no tienen un factor de riesgo en específico, pues resulta más complejo hacer la identificación en cada uno de estos componentes. Una de las tareas pues, que eligió un factor de riesgo fue la de Carla. Carla, ¿nos podrías explicar tu diseño arquitectónico? Hola doctora, sí, Lo cambié pues, un poquito, ¿eh? lo cambié un poquitito. Sí, ya vi que lo mejoró. No, pues, el estado basal yo había puesto niños, con COVID-19 positivo. Ajá. O sea, cuando vi la base como que no me quedaba muy claro, pues en realidad nada. Ajá. Entonces, Sí. Ajá. Ok. Bien. elegí como factor de riesgo principal neumonía y pensé que todo lo demás lo podía poner como covariables y ajustarlo por los demás factores de riesgo. Bien. Ok. Esa es una opción, claro. Ariel, ¿tú qué pusiste en el estado basal? ¿Tú qué, ¿Cuál fue el estado? Niños con síntomas respiratorios. Exacto. Entonces, eran niños con síntomas sugestivos de COVID-19. Claro que en la base yo les puse que eran pacientes con COVID-19. Entonces, eran niños con sospecha de COVID-19. ¿Sale? Pues esta era la primera parte. Ustedes en esta parte tenían dos opciones. Una, analizar el total de la población o bien mostrar los resultados de solo los pacientes que tenían diagnóstico confirmado de COVID. Pero finalmente en la clínica, pues no se estaban, por lo menos no en el IMSS, no se estaban haciendo pruebas a todos los pacientes. Entonces, pues muchos de ellos fueron tratados como si tuvieran COVID, aunque nunca se confirmó el diagnóstico. Entonces,
Bueno, pues vamos a ver si esta variable o no al final impactaba. Listo, Carla, ya te dejo continuar. Bueno, y después puse las características demográficas y las características que pueden impactar en el pronóstico, que es la estratificación pronóstica. Y bueno, la edad, al final la estratifiqué. Sexo, bueno, sí le puse tabaquismo, asma, obesidad, pero no le puse nada de eso de embarazo, PCR, como que esas variables no me quedaban muy claras, no entendía cómo que embarazo, ¿quién? O sea, si eran niños, o sea, Ajá. ¿cómo meter esa variable de embarazo en algún lugar? Ok, bien. Esta fue la misma duda que le surgió a Paulina. Paulina, ¿tú qué opinas de esta variable? ¿Valía la pena? ¿No valía la pena meterla? No, yo creo que no, porque es una subpoblación, digamos, ¿no? O sea, no todos los niños podían haber tenido esa característica, Okay. sino nada más, obviamente, sexo femenino y, por otro lado, cierta edad. Entonces, yo primero la analicé y la verdad que no tenía caso meterla porque había muy pocos, estaba muy mal también codificada y entonces de plano no lo tomé como un factor de riesgo porque no es un factor de riesgo para todos los niños, ¿no? Exacto. Entonces por eso la quité. Ok. Jaime sí decidió meterla. ¿Por qué metiste esa variable, Jaime? Porque es Porque ginecólogo. sí, fue el único que la metió. Los demás no la metieron en el análisis. Uh-huh. Al final, en los resultados, pues era muy poco el tamaño de muestra, muy poco la cantidad de pacientes, entonces no era posible analizarla. Y como bien lo dijiste, era una cantidad muy pequeña de pacientes. Entonces, bueno, pues esta variable no valía la pena, por eso la marqué aquí con rojo, porque esto llamaba la atención. Como ven ustedes, pues hay otras variables. Si elegimos como principal maniobra la neumonía, hay otras variables que pueden impactar. Una de ellas, y la más importante, es la severidad de la enfermedad. Esta no fue evaluada. Entonces, esta es una de las principales variables que pudiera haber impactado en el desenlace. En cuanto a las maniobras periféricas, Carla, ¿cuáles fueron tus maniobras periféricas? La verdad ahí no sabía si me podía, o sea, me ocurrían muchas maniobras periféricas que pudieran impactar, pero no, o sea, como en la base de datos no había tantas de las que se me había ocurrido, entonces, pues realmente puse nada más eso de sobreinfección bacteriana, pero pues eso obviamente no venía, Ajá. y lo que venía era intubación y ingreso a terapia, pero al analizar, o bueno, al ver esas variables, tenían muchos datos perdidos. Así es. Entonces, bueno, estas eran algunas maniobras periféricas, pero también uso de esteroide podría ser algo que impactara en el pronóstico, el uso de algún tratamiento sintomático y podría ser también el tiempo y el momento en el que los pacientes acudieron a consulta. Y bueno, había otras variables por ejemplo, el estrato económico. ¿Había por ahí alguna variable sobre si era indígena o no era indígena? Esta variable podría ser considerada o parte de algún indicador de pobreza, pero bueno, no lo teníamos claro. Entonces, faltaban muchas variables. ¿Esto por qué es importante? Cuando ustedes están haciendo el análisis de sus resultados o elaborando su discusión, algo que llama la atención es la R cuadrada. Este modelo, el mejor de los modelos, a lo mucho explicaba el 14%. Entonces, ¿qué pasa con el 86% de los factores asociados a mortalidad? Pues no fueron evaluados. Y por eso es que aquí resultaba tan complejo. Entonces, faltaban esas dos variables que son muy importantes, el tratamiento, la sobreinfección bacteriana y la severidad de la enfermedad. Entonces, bueno, pues al Ivonne, final, sí, Paulina. yo tengo esa duda me quedó. Yo también puse como maniobra periférica, bueno, neumonía, intubación y ingreso a unidad de cuidados intensivos. Sí se toman así como maniobras periféricas porque es parte de la enfermedad realmente, no es un factor de riesgo como tal. Entonces no supe cómo se manejan, sí, aunque, o sea, si se ponen como maniobras periféricas y de todos modos se meten todas las maniobras periféricas a hacer el análisis de regresión o cómo se manejan, esa duda me quedó.
Las maniobras en este caso era difícil saber qué iba en qué apartado, porque también la intubación podría ser un desenlace secundario o el ingreso a la UCI. Entonces depende del factor de riesgo que ustedes hayan elegido. Entonces, si elegíamos neumonía, pues estas sí eran maniobras periféricas. Recuerden que al final, sin importar si son variables que están presentes en el estado basal o maniobras periféricas, son variables por las que ustedes pueden ajustar. Esta fue una pregunta que me hicieron varios de ustedes. Si las variables, las maniobras periféricas también las tendrían que meter al modelo. Sí, si ustedes creen que impactan. Y aquí les digo, había esas dos posibilidades. Considerarlo como desenlace secundario o bien como parte de la maniobra periférica. Pero aquí solo podían ser maniobras periféricas de neumonía. Entonces, bueno, en este diseño en especial resultaba más complejo elaborarlo, pero sí, las maniobras periféricas se meten al modelo de regresión, sobre todo si ustedes creen que van a impactar. Entonces, al final, ustedes en el modelo bivariado evalúan si tiene impacto o no tiene impacto, y si tiene impacto estadísticamente y clínicamente, bueno, pues la dejan en el modelo. Entonces, Y si se sugerencias, sí, pone como desenlace secundario, entonces no lo pones como... exacto, no lo meterías a tu modelo. Ahí, en lugar de muerte, lo que calcularían es el riesgo para intubación o para ingreso a la UCI. Y ahí, bueno, pues muerte quedaría descartada. Entonces, ahí ya no las meterían como maniobras periféricas. Entonces, esa podría ser otra posibilidad. Doctora, una pregunta. No sé si me estoy confundiendo, pero yo había puesto demarcación diagnóstica y puse edad, asma, inmigrante. Y luego al ladito, pues abajo de la parte basal, demarcación y luego estratificación pronóstica. Porque yo entiendo que demarcación son como características de los pacientes y la estratificación pronóstica son como factores que se atribuyen al paciente, ¿no? No como comorbilidades, no algo que ya es inherente como el sexo, la edad y eso. ¿O es lo mismo todo eso? No, la demarcación diagnóstica, ustedes la conocían como criterios de selección de la población. Entonces, es la selección de tu población. Entonces, en demarcación diagnóstica va a quién incluiste en el estudio. Entonces, en este caso es población pediátrica. Aquí estaban incluidos desde 0 hasta 19 años de edad, que tuvieran síntomas sugestivos de COVID, tal vez que cumplieran con la definición operacional. Edad y sexo va en estratificación. En estratificación. Aquí, como demarcación diagnóstica, si tú lo consideras un criterio, o sea, a lo mejor aquí hubiéramos podido hacer el análisis solo de los niños hasta la edad escolar, o bien dejar fuera a los adolescentes, o a partir de, no sé, a lo mejor de los 16 años. Entonces, si ese es uno de los criterios, va en demarcación diagnóstica. Pero como en este caso la variable edad influye, entonces también es parte de la estratificación. Entonces la demarcación diagnóstica es igualito, es sinónimo a criterios de inclusión. ¿A qué paciente vas a estudiar? Y ahorita les voy a enseñar un ejemplo de un artículo de estratificación. Entonces vamos a ver hoy el término de estratificación. Juan lo menciona en todas las clases y de pronto pues parecen o no queda de pronto tan claro, o tal vez al menos a mí de inicio no me quedaba tan claro. Entonces ahorita vamos a ver la importancia de la estratificación y la estratificación como otra forma de ver un modelo multivariado. Entonces eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, continuamos a la siguiente diapositiva. ¿Alguien recuerda? Creo que es de Shelha. Shelha, ¿nos podrías explicar tu plan de análisis estadístico? Bueno, primero, pues, ya sabes, bueno, siempre como que voy de lo general al análisis ya multivariado. Las características generales de la población, por ejemplo, variables cualitativas como sexo, comorbilidades, ya venía obesidad, tabaquismo, enfermedad. No te escuchamos, Shelha. Shelha, no te estamos escuchando. Nada. ¿Ustedes la escuchan?
No. ¿No? Ok, No. listo. Debe tener problema con su audio. Espera, nos está escribiendo. Ay. Ok, perfecto. Ok, listo. Entonces, aquí en el plan de análisis estadístico, acuérdense que tienen que ser muy específicos. De pronto, por ejemplo, en esta parte, deben ir primero de las características generales de su población al análisis bivariado e ir describiendo por pasos qué van a colocar en cada uno de sus cuadros. Entonces, esta es la primera parte, frecuencias y proporciones para sus variables cualitativas. Pero aquí falta qué van a hacer con las variables cuantitativas. Por ahí ustedes me pusieron que para las variables cuantitativas iban a calcular, iban a utilizar una prueba de hipótesis de normalidad de Shapiro o de Kolmogorov. Entonces, en esta parte, ahí tienen que ser ya específicos. Ya saben ustedes cuántos participantes tienen. Entonces, ahí nada más colocan que es la prueba de Kolmogorov. Pueden poner el punto de corte para hablar de una prueba de una variable de distribución normal y ya, finalmente, esa sería la primera parte. En segundo lugar, ustedes tendrían que estar contrastando características basales de acuerdo a la asignación de la maniobra. Este cuadro no lo vi, excepto para Carla. Carla identificó solo un factor de riesgo, no se metió en líos, y entonces sí pudo hacer su cuadro 1.5. Entonces acuérdense que el cuadro 1.5 contrasta las características basales de acuerdo a la maniobra. Entonces, para variables cualitativas, chi cuadrada, U de Mann-Whitney para variables de libre distribución, y si tenían alguna variable de distribución normal, pues sería T de student. Después, en este plan de análisis estadístico, lo primero, ¿por qué usamos riesgos relativos como medida de asociación? ¿Por qué no nos fuimos directo a Hazard o por qué no nos fuimos directo a OR? Fabi. No lo recuerdo. Ok. Alex, ¿por qué calculamos riesgo relativo y por qué no calculamos OR como medida de asociación? No calculamos OR porque mencionaba que era prospectivo, ¿no? que era una corte. Y no calculamos hazard ratio porque no teníamos el tiempo de entre el inicio al evento. Ok, perfecto. Entonces, en un estudio que es longitudinal, tienen dos opciones. O calculan riesgo relativo e incidencia como medida de frecuencia o su hazard. Aquí no teníamos datos suficientes para calcular, para hacer curvas de supervivencia o para hacer un modelo de Cox. Entonces, calculamos riesgos relativos no ajustados. Y aquí la manera en que ustedes podrían hacer un modelo multivariado con riesgo relativo es estratificar. Creo que ahorita en el artículo de Sprint y ahorita que lo vayamos haciendo, les va a quedar muy claro a ti, Lupita, qué es la estratificación. Entonces, bueno, esta parte ahí la vamos a ver y vamos a ver cómo sí podemos hacer un modelo multivariado con riesgo relativo. Otra opción. ¿Me puedes repetir por qué riesgo relativo y no OR? OR, El riesgo relativo es la medida de asociación para evaluar los estudios longitudinales. Entonces, siempre que tengan un estudio de cohorte, en tu caso tú tienes que calcular o riesgo relativo o Cox o hazard. Si es un estudio transversal o un estudio de casos y controles, en esos casos utilizan OR, pero si es longitudinal, deben tener una medida de incidencia. Entonces, si es una cohorte, el estudio, riesgo relativo o hazard. ¿Y por qué no? ¿Se acuerdan? Bueno, el riesgo relativo, como lo calculábamos, es la incidencia de los expuestos entre los no expuestos.
Pero ¿qué pasa, Paulina, si tienes un estudio transversal? En un estudio transversal todas las mediciones las haces en un momento. Entonces no tienes opción a medir la incidencia. Y en un estudio de casos y controles, el investigador es el que decide parte de la presencia o no del desenlace. Él decide a qué le va a llamar caso y a qué le va a llamar controles. Puede ser una relación de 1 a 1, 50% y 50%, o si es un desenlace que es poco frecuente, pues puede ir una relación de 4 a 1. Entonces, aquí, dado que el investigador decide cuántos casos y cuántos controles, lo que no tenemos manera tampoco de calcular la incidencia o prevalencia. Aquí lo que tenemos abrir la ventana, por la favor? razón de productos cruzados. Ajá. Entonces, por esta razón, Paulina, es que no podrías calcular OR en un estudio longitudinal y es la razón por la que no puedes calcular riesgo relativo en un estudio que es transversal. No sé si me expliqué bien. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el modelo multivariado que nosotros vamos a hacer es un modelo de regresión logística. ¿Por qué no tenemos un modelo específicamente para riesgo relativo? A menos que lo hagamos estratificado, como lo vamos a hacer ahorita. Listo. Ahora, vamos a pasar al cálculo de tamaño de muestra. Y les voy a enseñar aquí sus 3 opciones. La primera opción fue esta de Carla. Carla, ¿nos podrías explicar tu tamaño de muestra? Pues para calcular el tamaño de muestra, busqué en la literatura la incidencia, bueno, la incidencia de mortalidad por grupo de edad. Y tomé, bueno, lo sumé, pero pues nada más era 4.26 la incidencia del grupo de edad que correspondía en la base de datos hasta donde llegaba. Ok, 4.6. ¿Los demás qué encontraron? Algunos encontraron incidencias en la mortalidad que eran menores. ¿Qué encontraron los demás? ¿De cuánto la encontraron? Yo encontré creo que del 6.6. Ok, 0.6. Había por ahí otra de 1.4, una de 1.9 y una de 2. Ajá. Entonces, vamos a ver el cálculo de tamaño de muestra. ¿Qué opinan de este cálculo de tamaño de muestra? Bueno, nos lo va a explicar la autora, Carla. ¿Por qué diferencia de proporciones? Creo que ahí me equivoqué, ¿no, doctor? Bueno, a ver, explícanos. No, está bien, diferencia de proporciones. Tú le estabas apostando a un factor. Tú le estabas apostando a neumonía. Ok. Entonces, está bien. Pues en base a la incidencia de la mortalidad del rango de edad, bueno, utilicé la página que usted nos enseñó, la de OpenEpi, y ahí por diferencia de proporciones, pues nada más realmente metí los datos faltantes y ya me salió 766. Ok, acuérdense, entonces, cuando queremos evaluar, en este caso la fórmula es correcta. ¿Por qué? Porque ella le estaba apostando a neumonía. Pero ¿qué fue lo que nos faltó? Tú nos estás mostrando la incidencia de neumonía en la población en general, perdón, la incidencia de mortalidad en la población general, que es de 4.6. Ajá, ¿sí lo ven todos? Dice porcentaje de expuestos positivos, 4.6. Porcentaje de no expuestos positivos, 1%. Entonces, aquí la diferencia en incidencia es de 3.6%. Ajá. Esta parte es la que no queda clara. Entonces, aquí, ¿qué va en expuestos positivos? La incidencia de mortalidad en los pacientes con neumonía, en comparación con la incidencia de neumonía, la incidencia de mortalidad en los que no tienen neumonía. Entonces, aquí nosotros, bueno, ¿de dónde sacaste este valor de 1, Carla? ¿Por qué tomar ese 1? Entonces ahí debería de haber buscado cuál era la incidencia de mortalidad en ese grupo de edad.
la incidencia, ajá, Y exacto. neumonía nada más, ¿no? Más bien está al revés. El porcentaje de no expuestos positivos es 4.6, es la incidencia en la población general. Ok. Nosotros esperaríamos que la incidencia fuera mayor en aquellos que tuvieron neumonía. Entonces, la fórmula es correcta, pero aquí los datos estaban equivocados. Ajá. Ok. Y ¿se acuerdan? Creo que, no me acuerdo, creo que esto no lo revisamos. Ustedes pueden elegir la razón entre expuestos y no expuestos. Ajá, porque esto puede tener impacto en sus resultados. Entonces, vean, en este tamaño de muestra salió 766, pero dice que requiero 386 niños con 383 niños con neumonía y 383 sin neumonía. ¿Qué pasaría si de pronto neumonía no fuera una exposición tan frecuente? ¿Qué harían en este caso en el cálculo de tamaño de muestra? Cambiar el método del tamaño del cálculo. ¿Ok? ¿Qué opinan los demás? Pues sí, Hacerlo por variable. Evento por variable, ajá. Evento por variable. Paulina, ¿qué harías utilizando este mismo tamaño de muestra? Este mismo tipo. Este método. Ajá, este mismo método de diferencia. Yo creo que no llegamos a tener 383 pacientes con neumonía, y bueno, muertos por neumonía, ¿no? Oh, sí, ya los rebasamos, amiga. Ay, Cambiar la razón de expuestos, no expuestos, o sea, ponerla como de 4 a 1 o de 5 a 1. Ajá, exacto, justo eso. Alex, Ya no entendí eso. No, yo tampoco. aquí estos 383 son expuestos, pacientes nada más con neumonía, independientemente del desenlace. Si aquí lo hubiéramos cambiado tal vez por niños con enfermedad renal crónica terminal, pues a lo mejor no tendríamos tantos pacientes en este grupo. Lo que hacen es cambiar esta razón que dice aquí, razón de tamaño de la muestra, expuesto, no expuesto. Aquí está 1 a 1, asumiendo que va a ser mitad de pacientes con neumonía y mitad sin neumonía. Si ¿y esa razón, de dónde salió? De la literatura. Ajá. ¿De qué tan frecuente? La vamos a cambiar porque no nos da. Esto depende de qué tan frecuente ustedes observen esa exposición en su población. Si fuera enfermedad renal crónica terminal, o qué tal que fuera embarazo. Pues hay bien poquitos pacientes con embarazo. Entonces, esta razón tendría que cambiar. Necesitaría yo más pacientes no expuestos que expuestos. Ahí le hubiera podido poner 5 a 1 por la incidencia de 4.6, no. ¿Ok? Podría ser esa una manera. Ajá. Podría, si en realidad la neumonía es tan frecuente, pues está bien dejarlo 1 a 1. Pero si no es tan frecuente esa exposición, entonces aquí ustedes la cambian. Lo pueden cambiar y que sean 2 a 1, que sean 3 a 1, 4 a 1, dependiendo qué tan frecuente sea el desenlace. Y esto les modifica el tamaño de muestra, porque aquí lo que ustedes están diciendo es que la mitad van a estar expuestos y la mitad no expuestos. Creo que esto no lo habíamos visto, no se los expliqué. Eso sería igual como casos y controles, por ejemplo, un caso se podría hacer el diseño, un caso por 3 controles, por 4 controles, ¿o es algo diferente? Exacto, Ruth, es un análisis similar, exacto. Okay. Ajá, lo habíamos revisado solo para casos y controles, pero no para estos estudios. Entonces, sí, es la misma analogía, Ruth. Bien. Ok, gracias. Listo. Entonces, para que esto lo tomen en cuenta, entonces, de acuerdo al objetivo de Carla, la diferencia de proporciones era la fórmula adecuada para su estudio. Ajá. Ahora, Shelha nos puso esta fórmula. A ver si ya te escuchamos. Ajá. ¿Y ya me escuchan? Ya. Ah, ok. Bueno, yo lo hice para una proporción porque yo iba a tomar en cuenta la incidencia de muerte en pacientes pediátricos con COVID. Yo, o sea, como que en un principio no tenía claro que toda la base era de pacientes con sospecha de enfermedad, o sea, de COVID. Yo pensé que ya todos los de la base eran confirmados. Entonces, según los factores de riesgo propuestos para desarrollar el desenlace, y utilicé
la aplicación de PINFO, donde nada más te pide que pongas tu población en general, de los que según yo eran positivos para COVID, para los que ya iban positivos para COVID, busquen la literatura, esto está en las páginas de la Secretaría de Salud, y nada más lo sumé y me daban 27,055, con un margen de error del 5%, con un nivel de confianza del 95% y la heterogenicidad del 50%. Realmente lo que tenemos del lado derecho entre las flechitas, que tiene como 2 bolitas, eso ya te lo calcula la aplicación. Tú solamente tienes que poner tu tamaño del universo de los que ya estaban positivos para COVID. Eso lo encontré en la literatura. Y con un nivel de confianza del 95% me daba 379 sujetos para estudiar, que eso ya también, esa tablita ya te la da la aplicación. Ok, bien. ¿Qué opinan del cálculo de tamaño de muestra de Shellha? ¿Es adecuado o no? Alex, hoy has estado muy callado. Sí, es que estoy analizando esto para una sola proporción. Digo, el margen y el nivel de confianza está bien, pero no sé si... Digo, el tamaño del universo sí puede aplicar el general con un estudio, no sé. Ok, bien. Reina, ¿qué opinas tú? La población nada más fue de los pacientes pediátricos. O sea, nada más de los que iban de 0 a 18 años. No puse todo el universo de todos los que se han enfermado, o sea, los que ya dieron positivo. Nada más son pediátricos hasta el 21 de septiembre del 20. Ok. Bien. Reina, ¿qué opinas de este tipo de fórmula? ¿Por qué sí o por qué no puede ser un método adecuado? Pues yo creo que más bien tendríamos que calcular por a lo mejor las variables que vamos a analizar, más que, es que no sé cómo explicarlo, porque el tamaño del universo que ella puso pues es muy grande. Okay. Pero ya teníamos la base de datos y al final fue lo que analizaron, pero pues para el cálculo de tamaño de muestra es antes de que hagamos el estudio, ¿no? Ok. Entonces yo lo haría... Yo lo haría a lo mejor más por las variables analizadas, por las que voy a comparar, o si tengo mi maniobra principal, por las que voy a compararlas. Bien, ok. Listo. Entonces, Shellha, este tipo de fórmula se utiliza cuando es un estudio descriptivo, cuando tú solo quieres conocer cuál es la incidencia de mortalidad en pacientes con síntomas sugestivos de COVID. Entonces, en este caso, utilizas este tipo de muestra. O lo utilizan si es un estudio de prevalencia, si quieren saber cuál es el nivel, cuál es el porcentaje o la frecuencia de apego terapéutico, o cuál es la frecuencia de control glucémico en pacientes con diabetes. En ese caso, ustedes utilizan una fórmula para una proporción. Entonces, en este caso, dado que lo que ustedes querían evaluar son factores de riesgo, entonces la fórmula adecuada era eventos por variable, como nos decía Reina. ¿Cómo? Esta creo que es de Paulina. ¿Cómo nos podrías explicar esta fórmula, Paulina? Bueno, la fórmula son 10 eventos por cada variable. Y las variables se dividen entre la incidencia, Okay. La frecuencia de la mortalidad, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues así es como me quedó. Yo iba a calcular 13 variables. Esas 13 variables las divido entre el 2%, que sería 0.02, me salen 500 y los multiplico por 10 por cada variable, entonces me salen 6,500 pacientes. Ok, bien. Entonces, esta fórmula de eventos por variable la podían utilizar todos aquellos que optaron por evaluar los factores de riesgo.
Entonces, era esta la adecuada, eventos por variable, depende de el número de variables que ustedes iban a ingresar al modelo y la incidencia de la enfermedad en este grupo. Entonces, aquí podía variar desde 0.6 hasta 2 y algunos pusieron unas incidencias más altas. Entonces, bueno, 6.500 participantes. ¿Por qué? Porque la incidencia es muy baja y son muchas las variables que ustedes van a evaluar. Después. Y entonces, solamente cuando escoges una variable o un factor de riesgo como principal, como maniobra, es cuando lo puedes calcular por 2 proporciones. Ajá, exacto. Aquí, ¿qué les sugiero? Yo les sugiero siempre, bueno, ya vieron que nada en la vida es unicausal, no hay unicausalidad, siempre hay múltiples factores. Entonces, ¿qué les podría sugerir yo? Primero, consideren la diferencia de proporciones. Imaginen que tenemos 1,000 participantes, que nos salgan 1,000 para su maniobra principal. De esos 1,000, el siguiente paso que a mí me gusta hacer es, si tengo 1,000 participantes, en 1,000 participantes, ¿cuántos pacientes van a tener el desenlace? Si yo tengo 1,000 participantes y la incidencia o la prevalencia es de 20%, yo voy a tener 200 participantes. Entonces, una vez que pongo mi diferencia de proporciones, yo digo que espero 200 pacientes con el desenlace, por lo cual puedo hacer un modelo multivariado ajustado hasta por 20 variables para que lo completen, siendo lo principal diferencia de proporciones, pero a partir de diferencia de proporciones, saber por cuántas variables pueden ajustar su modelo. Entonces, yo esto es lo que les sugiero, porque de lo contrario, pues a lo mejor 180 participantes no van a ser suficientes para que ustedes analicen, no sé, el efecto de 5 variables, ya sean maniobras periféricas o variables del estado basal. Entonces, esta es la forma en que yo les sugiero, para que tengan contemplado desde el inicio si el tamaño de muestra va a ser suficiente para un modelo multivariado. Ajá. ¿Quién levantó la mano? Lupita. Y luego Ariel. Esa fórmula, Ajá. no, yo tenía entendido, yo la había hecho, bueno, a mí me dieron 14 variables, pero yo hice 14 variables y cada variable se supone que son 10 pacientes, pues eran 140 pacientes. Y ahorita me confunde que lo relacione Paulina con la mortalidad. Y esta fórmula no la entiendo porque 3 entre 0.2 por 10 te da 150. ¿Y por qué 500? O sea, ¿cómo al final le dio 6.500? Ok. 10, esta es una constante de la fórmula, que es lo que tú acabas de decir, que se requieren 10 pacientes con el desenlace por cada variable. Entonces, es esta primera parte. Después, aquí en el numerador va el número de variables, que en este caso Paulina consideró como 13. Ajá. Y después, el denominador corresponde a la incidencia de la enfermedad. Entonces, tiene razón, Lupita, está mal puesta en la fórmula, ¿eh? Ok. Porque sería, o sea, está 10 por 13 entre 0.02 y sería igual a 10 por 6.500, y digo, por 650 ya nos da los 6.500. Entonces, aquí lo que me sobra es 500. Entonces, sí. 13 entre 0.02 es que son 10 por las variables entre la mortalidad, sería aquí. Exacto, o la frecuencia del desenlace. Entonces, 13 entre 0.02 nos da 650 por 10, los 6.500. Entonces, es la frecuencia del desenlace. Ya, gracias. Ariel. Yo una duda, un poquito, no necesariamente de esto, un poquito más atrás, perdón. Sí. ¿Cuál es la diferencia por qué usarías diferencia de medias o diferencia de proporciones? Ok, si tu desenlace es cuantitativo, imaginemos que queremos evaluar el efecto de dos tratamientos, de dos tratamientos para antihipertensivos. Utilizarías una fórmula de diferencia de medias si tienes 2 grupos de tratamiento, por ejemplo, 2 antihipertensivos. Y si lo que quieres es comparar al final de 6 meses, si existe diferencia entre la presión sistólica entre cada uno de los 2 grupos, en ese caso, tú utilizarías, Ariel, una diferencia de medias. Por el contrario, utilizarías una diferencia de proporciones si tú lo que quieres evaluar es qué porcentaje
de pacientes alcanzaron control hipertensivo con cada uno de los grupos. En ese caso, utilizas diferencia de proporciones. Perfecto, gracias. Listo. Ajá. Listo. Bueno, seguimos. Ahora, ¿cuál fue el siguiente paso? O el primer paso que ustedes tenían que hacer con su base de datos, Carla. Bueno, realicé la limpieza de base de datos. Bueno, teóricamente le había puesto que esas variables se descartaban, pero no se descartan. En realidad, creo que lo que me corrigió usted era que tenía que hacer tal vez un diagrama de árbol en donde pusiera cuántos datos perdidos tenían esas variables, es lo que entendí. O sea, por ejemplo, si tenía el 71% de datos perdidos, entonces lo reporta así, de esta variable tenía 71% de datos perdidos. Ajá. Por eso no se metió al análisis. Ajá, o lo metes al análisis, pero especificas que para esa variable solo había 3,000 datos y no 8,000 o 11,000. Entonces, acuérdense, esta es la primera parte. Estaba complejo hacer la limpieza de base de datos. Creo que yo se las di ya medio filtrada. No fue la base completamente limpia, pero pues esta es la primera parte siempre, el que ustedes revisen los datos. Por ahí, por ejemplo, Paulina encontró que había edad de 0 años. Entonces, ahí, si hubiéramos tenido de todos los participantes la edad de nacimiento y la edad actual, bueno, pues a lo mejor podríamos haberle estimado. No era sencillo el poder hacerlo y no teníamos todos los datos. Entonces, acuérdense siempre que ese es el primer paso, siempre revisar la base. La otra parte que a algunos de ustedes les confundió en los resultados es que el desenlace vivo y muerto estaba codificado como 1 y 2. Entonces, de pronto, por eso le salían los datos como, o factores de riesgo, que ya sabemos que son de riesgo, le salían como de protección. Entonces, pues esta base estaba mal codificada, estaba codificada diferente a conforme nosotros, o a como nosotros lo habíamos hecho. Por ejemplo, si le pusieron atención de pronto a la variable intubación, tenía 1, 2 y se le puso 97 a los datos perdidos. En general, cuando hay un dato perdido, pues suele ser 99, entonces aquí le pusieron 97. Entonces, bueno, por eso es que estaba compleja la base, pero bueno, no se olviden que siempre es el primer paso, sustituirlo y verificar si tienen que hacer alguna modificación en la codificación de las variables. Sandra. Doctora, yo tengo una duda. Reina, adelante. En lo que era el resultado de la prueba, ya había 3 que era confirmado, pero había muchos datos y que era un gran número de pacientes que no sabíamos qué pasó. Ahí o sea, yo creo que esa variable era muy importante, pero pues no, pues decías, ¿cómo la sustituyes? O sea, no se podría, ¿no? Ok, aquí tú lo que podrías hacer era el análisis, cómo se comportó la mortalidad en cada uno de estos grupos, en pacientes que tuvieron prueba positiva, los que tuvieron prueba negativa y en aquellos donde no se reportó el resultado. O sea, a lo mejor aquí podrías haber elegido como categoría de referencia los que no tenían resultado y ver cuál era el OR de los otros 2 grupos de comparación. Esto, o bien... Yo lo que hice fue que el sospechoso que no teníamos, lo tomé como que no teníamos resultado y solo saqué el riesgo del confirmado. Ok, esa es otra opción. La otra es solo quedarse con los confirmados. Pero lo que sucede... O sea, con eso me quedé y los demás... Eso podría ser otra opción y ya no tenía reduces tu tamaño de muestra, ¿no? Sí, disminuye el tamaño de muestra. Y algo que tenemos que considerar es que en la población mexicana pues no se estaban haciendo todas las pruebas. Entonces, algo que podría ser más representativo era analizarlo todo y ver si esa variable estaba impactando, si el hacer el diagnóstico cambiaba o no el pronóstico de los participantes. Entonces, ahorita vamos a ver si lo podemos hacer. Está...
doctora, Sí, pero al quitar todos esos perdemos como la mayoría de la población, ¿no? exacto. Porque Entonces, quedan muchísimos. aquí sí lo que estarían ustedes haciendo es perder poder estadístico. Entonces, por eso es que ustedes deciden si vale la pena o no vale la pena. Al final, estos datos los usaremos para publicar un artículo, va a salir en la Gaceta. Nos quedamos, al final, hicimos el análisis de todo, del comportamiento en general de la población, de los 11.405, pero al final nos quedamos solo con el modelo multivariado, con los que tuvieron diagnóstico confirmado de COVID, pero sí, por supuesto, esto disminuye el poder estadístico y la probabilidad de que ustedes evalúen más factores de riesgo. Entonces, vamos a esta tabla. Esta tabla creo que es de Alex. Sí, sí, es mía. Bueno, aquí es la tabla 1, que es las características basales de la población. Puse las variables principales, las que eran proporciones, pues las puse por porcentajes. Las que eran cuantitativas, usé medias para las que tenían distribución normal con su desviación estándar, y para la edad, que era de distribución, de libre distribución, usé el rango intercuartil. Ok, entonces veamos, la mediana de edad es de 8.6 años, con el rango que va de 3 a 14. El resultado confirmado, que esto es lo que decía Fabi, de 11.405, solo 1.443 estaban confirmados, que corresponde al 12.7% de todos los que tenían un diagnóstico sugestivo. Vean cómo del total de la población, los que tenían neumonía eran solo 1.683. Si regresamos a lo que estábamos revisando de tamaño de muestra, ¿cómo quedaría esta proporción entre expuestos y no expuestos? Quedaría como de 10%, ¿no? Como de 1 a 10, ajá. Exacto. Entonces, ahí se tuvo que haber hecho ese ajuste o considerar, pues, que la neumonía no estaba presente en el 50% de la población. Entonces, esto por eso es tan importante. Ahora, la tabla 1.5 era características basales de acuerdo a la maniobra. Pero si tenemos 13 factores de riesgo, ¿cuál es el que vamos a elegir? Esa es la dificultad cuando ustedes tienen muchos factores de riesgo, el elaborar la tabla 1.5. Entonces, aquí lo que hacemos es optar por uno principal para sobre ese hacer nuestro contraste. Listo. Entonces, así quedaría esta tabla. ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención? Entonces, aquí son pacientes con neumonía y pacientes sin neumonía. ¿Qué notan de diferencia en el estado basal que podría impactar en los resultados? Que hay diferencia significativa en el género, por ejemplo. ¿En qué más? Pues también en la edad, en la inmunosupresión, en el riesgo cardiovascular, en la enfermedad renal y en diabetes. Ok, entonces... Pero eso es por el tamaño de muestra. Veamos, por ejemplo, para edad. La edad en los niños que desarrollaron neumonía fue 3 años. En los que no tuvieron neumonía fue 9 años. Entonces, aquí la diferencia es de 6 años y aquí probablemente no es el tamaño de muestra. Ahora, el sexo masculino, vean cómo se comporta. Aquí procuren siempre, cuando los grupos son de distinto tamaño, hacer los porcentajes por columna. Entonces, hay como más pacientes masculinos en los que desarrollaron neumonía. Entonces, aquí tampoco creo que sea tamaño de muestra. Entonces, más bien, desde aquí ustedes ya están viendo cómo los niños con neumonía tienen menor edad, son más hombres, tienen peor pronóstico, están inmunosuprimidos, tienen
mayor proporción de enfermedad renal crónica y de diabetes. Desde aquí ustedes ya van obteniendo información sobre cuáles variables van a ajustar. Y ahora, ¿cuál sería, de acuerdo a estos resultados que ustedes están observando, cuál sería su rango de edad para, en el modelo multivariado, valorar el impacto de la edad? Sandra. Sí, de hecho yo tuve a mal no limpiar la base de datos porque yo, pues en mi pensamiento dije, igual y el 0 quiere decir meses, no sé en qué se está, bueno, no sé, igual y es porque sí existe el paciente, solamente que no lo pusieron porque no había cumplido un año. Eran recién nacidos. Seguramente eran lactantes. No sé si eso era un error o no, ellos pusieron edad en años, porque están todas las bases de adultos de hasta 90 años. Entonces pusieron la edad en años. Entonces seguramente ese dato de 0 implicaba que eran niños que tenían menos de un año. Así es, y aparte yo vi que si lo sacaba, pues realmente perdía, o sea, vaya, yo vi que realmente mi corte lo elegía a 12 años, porque vi que en menores de 12 años había, pues incrementaba el riesgo, por eso no decidí no sacarlos, por eso dividí y lo estratifiqué en mayores y menores de 12 años, teniendo como factor de riesgo ser menor de 12 años. Ok, de acuerdo a esta tabla, pareciera que ese punto de corte tendría que ser menor. Al final yo lo dejé en 4 años, pero ahí algunos de ustedes pusieron 5 años, 12 o dejaron la variable cuantitativa. Entonces, bueno, tal vez esto podría ayudarnos y darnos una perspectiva. Aquí, bueno, pues son 3 años de acuerdo a este resultado. Entonces, bueno, podrían ustedes ahí haber hecho la variable categórica o hacerla cualitativa y mostrarlo. Ajá. De acuerdo a este cuadro, pues lo que nos estaría diciendo es que un buen punto de corte podría ser 3 años. Ajá. Vamos a la siguiente tabla. Pero ahí, por ejemplo, me queda la duda, justo en edad, entonces era mejor dejarlo cuantitativo porque no sabemos bien en qué edad va a ser lo mejor tomarlo. Es que me quedó mucho la duda de cómo saber. Una opción, cuando ustedes no saben cuál es el rango de edad en el cual deben hacer un punto de corte, calculen la mediana de la población. Y de acuerdo a la mediana, podría ser un buen rango. Entonces creo que salió de 8 años. 6, creo. Ajá, 8 años podría haber sido ese, o bien en los pacientes que murieron determinar cuál era la edad. Vean, en el siguiente cuadro. Aquí Alex contrastó la edad de acuerdo a la presencia o no de muerte. Entonces aquí eligió, o podrían ser 2 años. Entonces, estas son como distintas maneras. Una es la mediana, la otra es ver cómo se comportó en los pacientes que desarrollaron o no el desenlace. Otra opción podría ser una curva ROC y a partir de la curva ROC elegir el punto de corte. Solo que al hacer la curva ROC, bueno, pues aquí parecía que edad no tenía impacto. ¿Alguien levantó la mano y no vi quién era? Era yo hace ratito. Nada más una pregunta de sí o no. No necesito saber cómo ahorita porque entiendo. Ajá. Pero en SPSS, ¿se puede dividir de forma fácil los grupos en menores de 5 años o mayores? Yo traté de hacerlo y la verdad que no pude y traté de mandarlo a Excel para hacerlo y no me salió, entonces me di por vencido. Sí. Y ahorita lo podemos hacer. Sí, para que quede claro. ¿Sale? Espero que nos dé tiempo. Entonces sí lo podemos hacer. Si no, ahorita te comparto un videito con los pasos. Listo. Después, en la tabla 1.5, aquí la mayoría de ustedes me contrastó las características de la población de acuerdo a la presencia o no del desenlace. Entonces, bueno, aquí si ustedes no tenían solo un factor de riesgo, pues esto se complicaba. Entonces, vean, otra vez las variables que están impactando para muerte aquí es, otra vez, edad, inmunosupresión, riesgo cardiovascular, neumonía, ingreso a la UCI e intubación. Aquí ya no hay diferencias entre diabetes, que nos había salido de acuerdo a neumonía, ni en sexo. Y de acuerdo, vean cómo aquí no estaba impactando el resultado. Es decir, el que tuvieran la prueba positiva o no, no estaba impactando. Vean cómo no.
el resultado no es significativo. Y no es tamaño de muestra, porque teníamos un tamaño de muestra enorme. Entonces aquí el resultado confirmatorio no cambiaba el pronóstico de los pacientes. Esto es importante. Listo. Bueno, el siguiente paso era calcular los riesgos relativos. ¿Aquí tuvieron alguna dificultad para calcularlo? ¿No? No. Entonces, bueno, aquí se iban a tablas cruzadas. Acuérdense que al hacer las tablas cruzadas, en las columnas siempre va el desenlace de interés, en este caso vivo o muerto. Y lo siguiente era colocar su variable, su exposición, neumonía o no. Entonces, aquí tenemos el resultado, nos da primero el OR y después nos da el dato del riesgo relativo. Entonces, para neumonía era 12.9 con este intervalo de confianza. Aquí me llama la atención cómo ustedes sacaron, en varias tareas me pusieron R cuadrada de los riesgos relativos. ¿Cómo la sacaron? Esperen, déjenme ver si lo tengo. A la hora de hacer la regresión sale el cuadrito de R. Ah, ok. Ustedes en las tareas me mezclaron riesgos relativos con OR. Entonces, por riesgo relativo, yo solo tengo el riesgo relativo y el intervalo de confianza. Yo no tengo R cuadrada. Entonces, ustedes me pusieron cuadros con el OR, riesgo relativo, intervalo de confianza, me pusieron el valor de P y R cuadrada. Esa R cuadrada correspondía al OR, como nos puso aquí Carla, no correspondía al riesgo relativo. Y vean, cambia poquito en este caso. Generalmente el OR siempre sobreestima el resultado. Entonces los OR siempre son más grandes. Aquí no hay tanta diferencia porque el tamaño de muestra es muy grande. Lo que tenían que hacer entonces nada más era mostrar riesgo relativo, intervalo de confianza y bueno, podían poner o no el valor de P. Entonces lo que hicieron fue de pronto como mezclarme con la R cuadrada que venía del modelo de regresión. Entonces nada más acuérdense, riesgo relativo e intervalo de confianza. ¿Sale? Así. Riesgo relativo, intervalo de confianza y P, nada más. Aquí no debería llevar R cuadrada. Después, este es el modelo de Reina. También creo que en el de Paulina, de pronto, el modelo de regresión tenía datos que parecían de pronto negativos. Y ahí tengo una duda, porque ya ves que me dijiste es que no lo ¿cómo se dice? La categoría de referencia. No lo categorizaste, Y sí lo hice, pero yo tenía entendido que siempre se ponía como riesgo, como la categoría se escogía la de menor riesgo. Y así lo puse. En este caso era el último, porque era el número 2. Ok. Esta base estaba mal codificada. Tenía el desenlace vivo y muerto codificado como 1 y 2. Sí, y también todos los factores de riesgo estaban, por ejemplo, diabetes, 1 decía sí y 2 no. Entonces yo por eso escogía lo último. Yo me acuerdo que muchas veces que hicimos el ejercicio contigo, teníamos que poner el primero, que era el que no tenía el factor de riesgo. Y en este caso era el último. Y sí lo dejé así como último, y sin embargo me salió negativo. Entonces tengo esa duda. Lo que tenían que hacer, la primera parte, era codificar el desenlace como 0 y 1. 0 vivo y 1 muerto. Porque todo lo que estaban haciendo ustedes era calcularlo para vivo. Por eso les salía al revés. O le salían como factores de protección. O sea, lo que teníamos que categorizar era el desenlace, no tanto los riesgos. Exacto, sí. Y cada uno de los factores ustedes siempre pueden elegir si es la categoría, la primera o la última. Aquí lo que tenían que hacer era con el desenlace, ponerle 0 y 1. Esas se las dejé a propósito. Y entonces, estaba mal codificada. Y si en este caso hubiéramos puesto, o sea, si lo hubiéramos cambiado a primero, aunque es el factor de riesgo, no es el que no tiene el factor, ¿nos hubiera salido positivo?
Sí, ahí el error era el desenlace, que estaba codificado como 1 y 2. Por eso es tan importante siempre que ustedes hacen una base de datos, en especial para el desenlace, siempre codificarlo como 0 y 1. Entonces traten de hacerlo así. Si vuelven a hacer el ejercicio con 0 y 1, se corrige ese error. Ajá. Con Y eso lo tendríamos que corregir todo en la base de datos, o sea, en donde dice 1 para ponerle 0 y donde dice 2 ponerle 1. ¿Pero a mano o se puede hacer automático? No, lo pueden hacer cuando transforman una variable, como cuando le hacemos reemplazar 0 por, reemplazar 1 por 0, reemplazar 2 por 1. Ok. Ajá. Nancy. Hola, doctora, tengo una duda. Esa duda me surgió porque he estado viendo algunas bases de datos de algunos compañeros que están haciendo como pruebas de sensibilidad y especificidad en relación a los pacientes que tienen COVID y no. Eso es en relación a imagen, a los hallazgos que nosotros vemos, que algunos hallazgos sugieren que sí es COVID, pero una chica en una residente, en su base de datos salió como prácticamente que era un volado hacerle o no la radiografía de tórax. Pero a mí me surgió una duda. ¿Cómo saber? Porque hay algunas PCRs que tienen falsos negativos. Entonces, obviamente, esos pacientes algunas veces sí son tratados como tal con COVID, o no sé si les han hecho la prueba nuevamente, pero siento que esa puede ser también una limitante de este tipo de estudios, ¿no? Que igual y tienen una PCR negativa, pero en realidad es un falso negativo y ya al momento de incluirlo en el estudio, pues obviamente no te va a salir o no, los resultados no son los que esperas. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede hacer? ¿Se reporta o se indaga a ver si hubo alguna otra prueba o cómo le podríamos hacer? Aquí, este error, ¿cómo lo evitarían? Utilizando la PCR, pareciera que no es el mejor método, entonces siempre tienen que contrastar la nueva prueba contra la mejor disponible. Entonces aquí a lo mejor podría no ser PCR, sino a lo mejor el resultado de TAC o contrastar con TAC. Ok. Si tienes, Ok, Nancy, porque- esos resultados y esa base, podríamos hacer ejercicio. Creo que nada más hemos visto una clase cuando vimos Curva Rock y fue por video y tal vez valdría la pena que hiciéramos ejercicios de prueba diagnóstica. Si me lo compartes o si nos muestras la base, podemos ir haciendo todos los ejercicios. Ok, le voy a preguntar, a ver si me quiere pasar su Ajá, y decirle que es solo para la clase o que nos la pueda mostrar filtrada, a lo mejor solo para las variables en específico. Y decirle que solo la vamos a ocupar para la clase y no la vamos a compartir con nadie. Listo. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí no hubo dificultad para calcular los riesgos. Estuvo bien. Después tuvieron sus modelos de regresión. Los mejores modelos de regresión pues explicaban no más del 20%. Aquí en su conclusión, lo que faltó es explicar qué representaba este 19%, este 14%. Entonces nos faltó evaluar variables que eran importantes, como cuáles: severidad de la enfermedad, las maniobras periféricas, los tratamientos suministrados, el inicio del tratamiento. Entonces vean los factores de riesgo aquí: neumonía, inmunosupresión, riesgo cardiovascular y edad menor a 4 años. Entonces, bueno, esta era una opción. Entonces, en su conclusión, siempre colocar qué faltó, cuáles fueron las limitaciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Quiero mostrarles. Sí, yo tengo una pregunta, doctora. Sí. En las últimas diapositivas, uno de los comentarios de mi tarea fue que debí de haber usado ORs al final. No sé si es una pregunta muy básica, pero tengo la duda de por qué cambiar RRs a ORs al hacer el modelo multivariado. Porque no tenemos una opción para hacer, o con esta base, porque no teníamos una opción para hacer un modelo multivariado con riesgo relativo. Entonces, no hay un modelo como regresión logística que nos permita calcular riesgo relativo multivariado, ajustado por 20 variables, por 10 variables, por 5 variables. Entonces, por eso es que recurrimos a regresión logística. O sea, todas las regresiones, los exponentes beta son ORs. Para regresión logística es OR, el exponente beta. Para Cox
igual se los reporta así como Es hazard. exponente beta, ahí es hazard. Entonces, ahí lo que estaban mostrando en el modelo multivariado por regresión logística eran ORs, no eran riesgos relativos. Ahorita les voy a enseñar la manera de hacer el multivariado de riesgo relativo, pero es solo ajustando por una variable a la vez. Es decir, evaluando el efecto de neumonía en mortalidad en mayores y menores de 4 años. Eso es un modelo estratificado. Okay. Pero solo podríamos ajustar por esos dos variables a la vez, es decir, neumonía y edad. Pero nada más. Entonces, por eso es que recurrimos a la regresión logística. Y bueno, aquí este gráfico está en GraphPad. Es el forest plot mostrándonos el riesgo relativo en el análisis bivariado y por cada factor de riesgo. Entonces, edad, se quedó así, edad, sexo que no tenía impacto, obesidad que tampoco tenía impacto, ingreso a terapia intensiva que no había impacto, solo intubación, riesgo cardiovascular, inmunosupresión, neumonía y edad. Ahora, el multivariado quedó así, pero vean cómo cambia. En el bivariado está riesgo relativo y en este multivariado está OR. Esto porque no podemos hacer un modelo donde evalúe riesgo relativo ajustado por estas 5 variables. Por eso es que aquí quedaría OR. Esto pasó en varias tareas, en el que me mostraban cómo en regresión logística, riesgo relativo, cuando en realidad son OR. Pero esta es la razón, no tenemos un modelo multivariado que nos permita ajustar por varias variables, por diferentes variables en riesgos relativos. Entonces, por eso ahí sí podemos poner R cuadrada. Aquí sí, pero acá en este no. Y los podemos cambiar así, o sea, tan fácil de RR a OR, sí. Yo sé que es casi lo mismo, pero, o sea, en cuestión de número es casi lo mismo, pero pues no sé igual. si se puede cambiar así normal. Lo ideal sería, pues, mostrarlo con Cox, ¿no? Tal vez mostrarlo con Cox, mostrar hazard y mostrar Cox. Eso sería lo ideal, pero en esta base no teníamos manera. Entonces, esta es una alternativa. La siguiente alternativa, Paulina, para que lo muestres y coincida todo, es la siguiente. Ahora vamos a pasar a la duda que tenía Lupita hace un ratito. Para esto vamos a... déjenme ver si tengo por aquí el artículo de Sprint. Espérenme. ¿Qué es la estratificación? Mientras lo encuentro, recuérdenme qué es la estratificación. El agrupar a tu población según las características. ¿Ok? Sí, ¿no? Por ejemplo, de edad, pues yo puedo decir, dividir a mi población en ciertos grupos para poder más específico. Mejor el impacto. Ok. ¿Qué es la estratificación? Vean en este ejemplo. Este es el artículo de Sprint. Creo que aquí está muy claro. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí se los estoy compartiendo? Hola. Sí. Sí, ok. Vamos a... Este modelo. Ok. Aquí tenemos como desenlace hazard, pero esto es la estratificación. En el artículo de Sprint, la maniobra era el tratamiento intensivo versus el tratamiento estándar. ¿Qué es la estratificación? Y que esto es lo único que podríamos hacer con los riesgos relativos para mostrarlo de forma multivariada. Aquí se está mostrando el efecto del tratamiento intensivo. Entonces, cuando yo estratifico, yo digo cómo se comporta mi maniobra en los pacientes con enfermedad renal crónica, cómo se comporta la maniobra de acuerdo a la edad, cómo se comporta de acuerdo al sexo, cómo se comporta de acuerdo a la raza o al antecedente de enfermedad cardiovascular. Esto es la estratificación, cómo mi maniobra va teniendo distintos efectos en los diferentes grupos. Esta es la estratificación, Lupita. Este modelo es multivariado. ¿Por qué consideramos que es multivariado? Porque yo estoy evaluando el efecto de la maniobra
pero además de otra variable. Pero solo estoy evaluando 2 variables a la vez. En este caso estoy evaluando enfermedad renal crónica y la maniobra, que es el tratamiento intensivo, nada más. Entonces, por eso es multivariado, porque estoy considerando estas 2 variables. Esta sería la única opción para yo mostrar riesgo relativo multivariado, sin tener que cambiar a OR. Esta parte quedó más o menos clara. ¿Cómo le podríamos hacer? Ahora, ¿cómo le hacemos en SPSS? Vamos a elegir, creo que elegí edad. Edad mayor y menor a 4 años. Ajá. Entonces, ¿están viendo SPSS? Sí. Sí, ok, listo. ¿Cómo vamos a estratificar? Yo voy a calcular el riesgo. Voy a elegir como maniobra principal neumonía. Voy a calcular neumonía, el riesgo relativo para neumonía, pero ahora ajustado o estratificado por edad, para ver si la edad impacta en el pronóstico de los niños con neumonía. Aquí la edad está en más de 4 años y menos de 4 años. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a, para estratificar, es la opción de segmentar grupos. Ajá. Se van a datos y le ponen segmentar archivo por la variable de comparación. Entonces, la variable de estratificación. En este caso, es edad de 4 años. Ajá. Ajá. Y después se van al paso habitual para calcular el riesgo relativo, que es estadístico descriptivo, su tabla cruzada, y aquí que coloco en columnas, Ariel. Muerte. El desenlace. Ajá, ok, que es muerte. Neumonía, sí, no, muerte. Y la otra sería los neumonía. En filas coloco, bien, Fabi. Si la ven, ahí dónde está, no la veo. Ahí arriba. Ahí. Entonces, ya calculan el estadístico, eligen que quieren el riesgo en sus tablas, observado, esperado y porcentajes por columna. Y ahora lo que ustedes van a tener es el riesgo relativo para muerte en niños con neumonía mayores a 4 años y menores a 4 años. Ajá. ¿Cómo definiste el 4 años? Perdón. Ajá. No. ¿Ariel? ¿Cuándo definiste los 4 años? Vi que datos los segmentaste, pero ¿cómo decidió la máquina que era a partir de más de 4 o menos de 4? No, ese yo lo dejé como un punto arbitrario. No, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Hizo como una variable. No, ya la tenía, la modifiqué ayer. No lo acabo de hacer ahorita. Esa la hice ayer. Pero ¿en dónde se hace? O sea, si lo volvemos a hacer, ¿en dónde se escoge lo del punto? 4 años. Ajá. No pudo haber sido 8 años porque fue como la mediana. Ok, podemos intentar ver si es a 8 años. Ustedes también pueden intentar en los niños que murieron tenían una mediana de edad de 3 años. Pudo haber sido también 3. Lo elegí un poco de forma arbitraria y tomando en cuenta lo que encontré en la literatura. O sea, en la literatura había un artículo donde los niños menores a 1 año tenían mayor mortalidad. Y en otro encontré que eran 4 años. Entonces, por eso es que yo tomé ese punto de corte de 4 años. No elegí uno porque no había tantos pacientes. Ajá. Nuestra pregunta es, ¿en qué momento de ahorita que hizo el análisis y todo esto, en el número que se elija, pero en dónde lo metió? Ok. Se van a datos y le ponen segmentar archivo. En segmentar archivo, eligen que quieren hacer todos los resultados agrupados por edad. Ajá, fue en datos. Ahí lo metí. Okay. Ajá. Gracias. Entonces, como ven ustedes, aquí ya tienen los resultados agrupados por edad. Entonces, esto sería similar a lo que habíamos observado
en el artículo de Sprint. Aquí ya está ajustado por edad. Entonces, neumonía en niños mayores a 4 años tiene un riesgo de 23 con un intervalo de confianza que va de 14 a 40. Ajá. En 4 años o menos, el riesgo es de 6 con un intervalo que va de 4 a 9.3. Esto es lo que les mostré en el artículo de Sprint. ¿Quién levantó la mano? No alcancé a ver. Oh. Checa. Y eso, por ejemplo, eso de segmentar datos en este caso para la edad, ¿lo podemos hacer con cualquier variable? O sea, Exacto. si yo quisiera segmentar datos por, no sé, por género, o sea, por Sí, decir, claro, lo podemos hacer. Aquí, solo que lo tendrían que ir haciendo uno por uno. Ajá. Entonces, lo puedes hacer por sexo. O sea, la segunda de arriba. Ahí está. Ajá. Ahora puedes calcular tu riesgo para sexo, así como se mostraba en el artículo de, bueno, esto quedaría igual. Ahora les da el riesgo ahora ajustado por sexo. Oh. Gracias. Eso es estratificar. Y este sería, Paulina, si tú no quisieras que nadie te cuestione por qué muestras riesgos relativos y luego OR, esta sería la manera. Estás haciendo un modelo multivariado porque estás ajustando por 2 variables a la vez y esto, Lupita, es la estratificación de la que siempre les habla Juan. ¿Cómo se comporta la maniobra de acuerdo a edad, de acuerdo a sexo, de acuerdo a grado de obesidad? ¿Por qué? Podría ser que una maniobra funcione perfecto en los pacientes obesos, pero no en los desnutridos. O que una maniobra funcione perfecto en los mayores de 4 años y otra, pero no en los menores. Entonces, esto es la estratificación. Fabi. Perdón. Esa es entonces como se saca la tabla 1.5 con la maniobra o aparte. Esta sería tu tabla final. Este sería tu modelo multivariado, como el que les enseñé ahorita de Sprint. Este sería el modelo multivariado de los riesgos relativos. Ahorita les enseñé. Ajá. Espérame tantito. Paulina y luego Alex. Paulina. Oye, nada más quería ver si volvías a repetir los pasos de cómo hacerlo de los datos, porque me perdí un poquito. Okay. O sea, Ajá. Entonces, se van a datos y en datos le ponen segmentar archivo para que les calcule los riesgos relativos, pero ahora para otra categoría. Entonces, aquí podemos ahora escoger otra variable, era riesgo cardiovascular. Esta podría ser. Entonces, ¿cómo se comporta? ¿Cuál es el efecto de la neumonía de acuerdo al riesgo cardiovascular elevado? No la dio. No. Hace lo que quiere. Tiene vida propia. Es rebelde. Listo, aquí está. Entonces, vean, aquí, neumonía ajustado por riesgo cardiovascular, vean, el OR pierde significancia, el riesgo relativo pierde significancia. ¿Por qué atraviesa el miedo? Entonces, en los que tienen riesgo cardiovascular alto, la neumonía no es factor de riesgo. En los que no tienen riesgo cardiovascular alto, sí es factor de riesgo. Sí es factor de riesgo. Pero ¿en dónde le pusiste que te lo pusiera con neumonía? Ah, ok. Haces tu tabla cruzada. Neumonía y muerte. Ajá. El paso que agregas es primero el segmentar datos. Primero segmentas datos y ahí eliges tu variable. Ajá. Listo. Este es el primer paso. Segundo paso, te vas a tablas cruzadas. Aquí acuérdense que esta opción del cuadro con la flechita, esta, les guarda los últimos pasos. Y es por eso que parece que me los salto. Ajá. Pero aquí se los guarda. Aceptar. Estos serían los 2 pasos. ¿Sale? Y así lo tendría que ir haciendo para cada variable de estratificación. Entonces, Lupita, esta es la estratificación. ¿Cómo la maniobra se va a comportar distinto? Va a tener un efecto distinto en el desenlace de acuerdo a las diferentes variables que tú consideraste para estratificar. Gracias.
¿Listo? Doctora, Ajá. sí, ¿me podría volver a mostrar entonces nada más cómo quedaría la tabla final, la que mostró del artículo? O sea, si tenemos riesgos relativos y este es el modelo multivariado, ¿cómo lo acomodamos? Es que eso siempre para todos se me complica. ¿Cómo Te pasarlo pongo a el... la tabla de Word? Espérame. Sí. Espérame. Es este. Entonces, vean, aquí lo que ellos están poniendo están poniendo cuántos pacientes, primero el total de pacientes, no sé, si fuera neumonía, cuántos pacientes tuvieron neumonía del total de la población, cuántos no tuvieron neumonía del total de la población. Entre paréntesis están poniendo las incidencias. Después, para aquí, imaginemos que es edad menor a 4 años. Los que tuvieron edad menor a 4 años y los que no tuvieron edad menor a 4 años. ¿Y cuántos de estos tuvieron neumonía del total de la población? Ajá. Entonces, al final lo que nos están mostrando aquí, de este lado, serían tu riesgo relativo con intervalo de confianza. ¿De dónde sacas esa información, Shelja? De aquí. Aquí tienes tú los porcentajes. En esta tabla te está dando los porcentajes para cada uno de los grupos. Ajá. Con esto tú complementarías tu tabla. Primero, en la parte izquierda tienes esta frecuencia y estos porcentajes, y en la parte derecha ya lo que pondría sería tu riesgo relativo con intervalo de confianza, quedándote de esta manera. Doctora. ¿Y se metería la de Forest Plot así? Aquí nada más lo que yo les sugiero es utilizar otro programa. El programa de GraphPad es mucho más sencillo, no está tan complejo como el de Redman, nada más que es de pago. Entonces, ha de costar como 600 pesos la mensualidad. Entonces, pues aquí la sugerencia es que si van a utilizar GraphPad, es muy fácil de usar. Les pedía a mis alumnos que me grabaran 2 videos, uno explicándoles cómo, para quien tenía GraphPad en este momento, que me hiciera un video de los pasos, ahorita se los comparto, y a otro alumno le pedí en SPSS. Entonces, se los comparto para que ustedes sepan cómo se hace, si en algún momento ya para su análisis final quieren comprar el programa. Ahorita no vale la pena porque es una clase, pero después, si ya para su análisis de resultados, bueno, pues ahí ya vale la pena que lo compren. Da mucho mejor los forest plots. Los podrían mostrar así como en este artículo. Doctora, sí, pero lo que entiendo es que para mostrar las variables de asociación ajustadas por otras variables, cuando usamos modelos logísticos, nos da OR si ya están ajustados, son los exponentes beta. Exacto. Cuando tenemos tiempo, usamos el Cox y nos da los hazard ratio y ya están ajustados. Pero cuando queremos ajustar los riesgos relativos, tenemos que segmentar y es una por una. Exacto. Y es un análisis estratificado. Esto es a lo que Juan les comenta siempre. Esto es el estratificar. Cómo se comporta la maniobra en distintos grupos. Entonces, de esta manera, si ustedes lo muestran así estratificado, están haciendo modelos multivariados, pero es uno a la vez, ¿no? O son 2 variables a la vez, la maniobra principal más su variable de estratificación. No hay manera de ajustar riesgos relativos por 5 variables o por 6 variables. Es por eso que en la tarea, la primera parte fueron riesgos relativos y luego ORs. ¿Paulina? Pero entonces también ahí tenemos que escoger a fuerzas una maniobra principal. No puede ser nada más si consideramos todas iguales. O sea, si no escogemos alguna, ¿qué hacemos? Por supuesto. Lo único que podrías hacer en este caso es hacer un modelo de regresión logística. Esto es lo único que podrían hacer. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan haciendo todo el ejercicio y que lo vayan haciendo, que ustedes decidan, que lo vayan haciendo, que todo coincida. Si eligen factores de riesgo, pues la fórmula es eventos por variable. El modelo tendrá que ser uno multivariado. Por el contrario, si eligen una variable como principal, como maniobra, entonces diferencia de proporciones, riesgos relativos y bueno, pueden ser riesgos relativos estratificados. Entonces depende de ustedes, de cómo planteen el diseño, el plan de análisis estadístico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? ¿No?
Cuando No, ustedes, algo importante, cuando ustedes segmentan, antes de hacer cualquier otro paso, quiten la segmentación. ¿Por qué? Si yo quisiera ahora hacer una tabla o calcular una U, una T o lo que sea, no me lo calcula si no quito esta segmentación del archivo. Entonces, quítenlo, no se les olvide. ¿Cómo se quita, perdón, doctora? Otra vez, se van a datos, le ponen segmentar archivo y en lugar de poner comparar grupos, le ponen analizar todos los casos sin hacer grupos. Ok, gracias. Entonces, nos queda como, ¿no les ha mandado la doctora Nancy? Dice que 10:15. Les robo nada más 2 minutos para explicarle a Ariel lo de transformar variable. Ariel, en analizar, perdón, me equivoqué, espérenme. En transformar, Ariel, pones recodificar en distintas variables. Metes tu variable cuantitativa que es edad y bueno, aquí le pones edad, 2 grupos. Y le pones cambiar. Aquí eliges del rango más bajo hasta 4 años, le pones 1. Y todos los demás valores le pones 0. Y de esta manera ya no tienes que hacerlo a mano, ni tienes que irte a Excel. Después te vas en tu base y en tu base siempre la nueva variable queda hasta el final. Entonces, 0, aquí quedaron los mayores de 4 años. Entonces, 0 más de 4 y 1, los menores de 4. Y esta es la forma en que lo haces en automático sin tener que hacerlo en Excel. Doctora, ¿puedo aprovechar ahí rápido? Sí. De lo mismo tengo una duda. Cuando queremos, por ejemplo... No te escuché. Perdón, doctora. ¿Me escucha? Sí, ahora sí ya te escucho. Mujeres sin tener que... No, Alex, es mal. No se Creo que escucha. internet anda mal. ¿Quieres escribirlo, Alex? Ahí voy, me voy a mover. A ver, ¿ahí me se oye escucha? bien. ¿Me escucha mejor? Ya, ahora sí. Preguntaba que si queremos analizar solo hombres o solo mujeres, ¿podemos usar lo mismo? Exacto. Digo, para sin tener que borrar todos los hombres o todas las mujeres. Así es. Y es así como podríamos haber calculado lo del embarazo, digamos, hubiéramos estratificado por edad y por sexo y ya ahí hubiéramos podido hacer eso. Por supuesto. Estas eran otras opciones. Entonces, este es el modelo multivariado estratificado. Listo. Para la siguiente semana, ¿quieren que repasemos? Tenemos 2 opciones, repasar una regresión lineal y correlaciones, o nos seguimos a nuestro siguiente modelo que es ANCOVA. Repasar. Repasamos, por favor. Listo. Entonces, les mando... Sí, por favor, doctora, ¿por qué? Entonces, vamos a repasar correlación, regresión lineal, interpretación de betas. Su tarea va a ser que busquen algún artículo donde evalúen regresión lineal. Esto ya se los había dejado. Busquen un artículo diferente al que ya tenían, que traiga gráficos y que tenga los datos como para poder utilizar una fórmula. Entonces, regresión lineal, pero un artículo bueno, multivariado. Entonces, esa va a ser su tarea, nada más. Y yo les paso la base para que ustedes la vayan explorando. ¿Sale? Entonces, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias, Ahorita ver los videos de YouTube. Gracias. Qué bueno Y que ahorita se se los subo. Sale. Gracias, Ivonne. Cuídense. Bye. Bye. Gracias, bye. Muy buena.